Increíbles secretos revelados. La nuera descubrió lo sorprendente que oculta la carne familiar. Mariana, con la mochila llena de sueños y temores, llegó al barrio tradicional de Madrid con la esperanza de reiniciar su vida tras perder su trabajo como diseñadora gráfica. Desde el primer momento, la figura imponente de su suegra, Ángela, se cernía sobre ella. La matriarca de un negocio de carnicería que había sobrevivido generaciones, Ángela imponía su visión con fuerza. Mariana se sintió pequeña, atrapada en un universo de expectativas que parecían inalcanzables. La presión la invadía, cuestionando si podría encajar en esa familia venerada y, al mismo tiempo, si podría superar la sombra de la constante inestabilidad que la acompañaba. Pasaron los días, cada uno cargado de risas y días de mercado, pero también de un creciente malestar en el estómago. Mariana, profundamente comprometida con el bienestar de su nuevo hogar, decidió que debía conocer más sobre la carnicería familiar. Era una forma de demostrar su valía, de encontrar su identidad en un entorno que la desbordaba. Una tarde, buscando en el trastero, tropezó con una vieja caja polvorienta. La curiosidad pudo más y, con un ligero temblor en las manos, abrió el diario de su difunto suegro. Las páginas estaban imbuidas de relatos de sacrificios, de momentos difíciles y de recetas únicas que hicieron que la carnicería brillara en los corazones del barrio. Sin embargo, a medida que leía, descubrió que no todo era perfecto. El diario contenía secretos, ángulos oscuros de la historia familiar. Desplazamientos y desprecios, decisiones que habían moldeado la vida de muchos, y el férreo control de Ángela sobre la narrativa familiar. La angustia le estrujó el pecho, un dilema moral comenzó a formarse en su mente: ¿debería compartir lo que había descubierto o seguir encubriendo el oscuro secreto, preservando así la armonía difícilmente alcanzada? Las noches se convirtieron en un espacio de reflexión. Bajo la luz tenue de una lámpara, los pensamientos de Mariana se encontraron con la inquietante voz de un viejo amigo de su suegro. Este hombre, con mirada intensa y palabras directas, le instó a reivindicar el honor de la familia. La verdad debe salir a la luz, decía, avivando en ella un fuego interno que la consumía. Mariana se encontraba atrapada en un laberinto de emociones: el amor por su familia, la lealtad hacia su esposo y la obligación ética de enfrentar la injusticia. Todo giraba y giraba en su mente, una confusión que cada día la empujaba hacia el abismo. Finalmente, la revelación de esos secretos llegó en el escenario más inapropiado: una cena familiar, un momento que simbolizaba unidad y tradición. Los aromas de los platos llenaron la habitación, pero la tensión era palpable. Mariana, alzando la voz, empezó a hablar sobre el pasado, sintiendo cada palabra cargada de un peso insostenible. Las miradas se cruzaron, y el silencio cortante atrapó a todos en un momento tenso. La atmósfera se volvió irrespirable, revelando heridas antiguas que amenazaban con derrumbar las bases de esa familia que tanto había ansiado aceptar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el corazón le retumbaba en el pecho, Mariana se preguntó si estaba realmente dispuesta a sacrificar su lugar en esta familia por la verdad. La cena, en lugar de ser un momento de unión, se transformaba en un campo de batalla emocional. Con cada palabra que pronunciaba, las heridas se iban abriendo, desenterrando secretos que podrían resquebrajar la paz por la que todos habían luchado. El ambiente, cargado de emoción y tensión, se volvía un escenario de preguntas sin respuesta. La incertidumbre la envolvía. ¿Qué precio tenía realmente la verdad en nombre del amor familiar? Con un nudo en la garganta y todos los ojos sobre ella, Mariana se quedó mudamente en el umbral del futuro, dejando la pregunta flotando en el aire: espada afilada y silencio abrumador. El silencio en la habitación se volvió abrumador. Mariana sintió cada mirada como una carga que le pesaba en el alma. En el aire flotaban ecos de historias no contadas, secretos que llevaban demasiado tiempo ocultos. ¿Era realmente posible que en su intento de buscar la verdad, estuviese desatando una tormenta que podría destruir la frágil armonía familiar que había anhelado? Ángela, visiblemente afectada, la observó con una mezcla de incredulidad y furia contenida.
Mariana, al encuentro de esos ojos que habían sido el faro de autoridad en su vida, se sintió más pequeña que nunca. Sin embargo, por dentro una chispa comenzó a cobrar impulso, había una fuerza en la verdad, en la historia que había descubierto, y Mariana sabía que ocultarla solo alimentaría un nudo que no haría más que crecer. Decidió mantenerse firme. La voz de su suegra resonaba en su mente, la familia es lo primero. Pero ¿qué significaba realmente eso? La lealtad debía ceder ante mentiras que habían oprimido a otros. Con el corazón acelerado, tomó una decisión. Ya no solo era una nuera buscando su lugar, se convirtió en un agente de cambio. Consciente de que su vida estaba entrelazada con la historia de la carnicería, se sintió en la responsabilidad de no dejar que la oscuridad se apoderara del legado familiar. Sin embargo, su intervención se tornó en un mar de emociones encontradas. Sentía la urgencia de abrir la conversación, pero también sabía que el encono podría arrasar con lo que había cultivado hasta ahora. En un intento por suavizar el impacto, expuso no solo los secretos, sino también el amor que había encontrado desde que llegó a la familia. La carnicería, pensó, no era solo un negocio, era un refugio, un lugar donde las historias de resistencia y lucha se entrelazaban con cada pieza de carne. Lo que he aprendido sobre mi familia, comenzó, su voz titubeando. No solo habla de sacrificios, sino de la resiliencia en la adversidad. En la memoria de cada uno de ustedes hay una fortaleza que me enseña a luchar. Quizás sea hora de que esas historias se cuenten con honestidad, para que podamos crecer juntos. Las reacciones fueron diversas, su esposo, Javier, la miraba con una mezcla de admiración y temor. Ya no era la simple diseñadora que había querido agradar a todos. Mariana estaba revelando no solo la historia de su familia, sino su propia esencia. La joven que llegaba asustada y perdida ahora se erguía con confianza. Ángela, que había sido una figura inamovible, parecía tambalearse. Algo en su mirada denotaba una lucha interna. Había luchado tantos años para preservar la imagen de su familia, temiendo que la verdad pudiera desmoronarla. Mariana pudo ver un destello de remordimiento en su rostro, lo que reafirmó su decisión de seguir adelante sin miedo a lo que vendría. La cena, una vez un evento de unión, se transformó en un crisol de emociones. Mariana observó cómo la tensión se transformaba en diálogo, aunque al principio las palabras eran difíciles de pronunciar. Todos comenzaron a compartir sus propias historias, revelándose las verdades del pasado. El ambiente, no obstante tenso, comenzaba a liberar las ataduras del silencio. Cada revelación llevó consigo una chispa de liberación, las palabras que antes parecían cortadas comenzaron a fluir con la esperanza de un futuro diferente. Sin embargo, mientras la conversación avanzaba, Mariana sintió una sombra acechando. Había más en esa historia familiar, y no todo se revelaría en esa cena. La angustia volvía a formarse en su pecho, sugiriendo que la verdad tenía muchas capas. Fue entonces cuando recordó la advertencia del misterioso amigo de su suegro, la verdad también puede ser un arma. Dándose cuenta de que todavía quedaban más desafíos por afrontar, Mariana se sintió dividida entre el deseo de avanzar y el temor de lo desconocido. Con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que la búsqueda de verdad implicaba un viaje mucho más profundo de lo que había imaginado. Sabía que un nuevo capítulo estaba por escribirse, pero aún quedaba una pregunta sin respuesta que la perseguía. Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a quienes amaba, y qué pasaría cuando la verdad fuera finalmente revelada. Mariana se despertó con la sensación de que una nueva jornada la aguardaba. La noche anterior había sido un torbellino emocional, un crisol donde las verdades y los sentimientos se habían entrelazado de formas impredecibles. En su mente resonaban las palabras de su suegra, las historias compartidas, y el eco de su propia voz demandando conexiones más sinceras. La valentía que había emergido en ella dejaba una estela de dudas y retos a su paso. Mientras se preparaba para una nueva jornada en la carnicería, sentía el peso de las expectativas. No solo eran los pensamientos sobre el legado de su familia lo que la inquietaba, sino el papel que debía desempeñar en el intento de desenterrar más del oscuro pasado familiar. La incertidumbre se había convertido en su compañera, sabía que había más secretos acechando en las sombras de la carnicería. Al llegar al negocio, la familiar mezcla de olores la recibió. El sonido de las máquinas y el murmullo de los empleados crearon un ambiente de trabajo, pero a Mariana le parecía que había un trasfondo tenso. La interacción con los trabajadores, más allá de las tareas cotidianas, era una oportunidad para averiguar lo que sabían,
cuanto de la historia verdadera pomposamente guardada podía ser descubierta. ¿Cómo va todo aquí?, preguntó con tono amistoso a Manuel, un carnicero con años de experiencia. Sin embargo, ella notó que él evitó su mirada, y un ligero nudo se formó en su estómago. No era solo lo que había pasado lo que la preocupaba, sino cómo los ecos de esos secretos podían moldear el presente. Al avanzar en sus tareas, Mariana intentó sondear a sus colegas. Algunos se mantenían cerrados, otros soltaron fragmentos de historias que parecían inofensivas, pero cada una tenía una carga emocional que palpaba. La carnicería tiene historia, comentó Julia, una joven aprendiz, al cortar un trozo de carne. Aquí no solo vendemos, también guardamos recuerdos. La frase quedó resonando en la cabeza de Mariana como un enigma. Estaba atrapada en la maraña de la verdad y la lealtad. Su propia búsqueda la llevaba hacia el umbral de lo desconocido, la invitaba a acceder a las capas más profundas de la familia. Fue entonces cuando se decidió a acercarse a Ángela, consciente de que su suegra podría ser el mejor recurso para entender la complejidad del pasado. Atravesar la barrera que la mantenía alejada se había vuelto un objetivo primordial. «¿Puedo hablar contigo un momento?», dijo ella, con la voz entrecortada por la vulnerabilidad. La mirada de Ángela, escurridiza y aprehensiva, le hizo sentir que se encontraba al borde de un precipicio. Sin embargo, sabía que dar un paso más era crucial para su propio crecimiento. En ese instante Mariana sintió la presión de sus decisiones pasadas y la posibilidad de abrir un nuevo camino. Ángela, aunque sorprendida, aceptó su invitación a un rincón más aislado del comercio. «Mariana, ¿qué necesitas saber?», preguntó, su voz un eco de antaño. Y ahí, entre las estanterías repletas de carne y recuerdos, Mariana se armó de valor. «Quiero entender. No solo por mí, sino por todos nosotros. ¿Qué es lo que realmente ocurrió en el pasado?». Las palabras brotaron con pesadez, y las sombras del silencio que las rodeaban parecían cobrar vida. La tensión erguía su espalda, y Mariana sintió que el tiempo se alargaba, estaba a un paso de descubrir una nueva verdad que podría, finalmente, darle sentido a sus inquietudes. Pero antes de que la respuesta de Ángela pudiera materializarse, sonó el teléfono de la carnicería, interrumpiendo el momento. Mientras el sonido resonaba en el aire, Mariana entendió que la búsqueda de la verdad no sería un camino directo. Una incertidumbre se apoderó de ella, lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar no solo su vida, sino toda la historia familiar para siempre. El eco de la llamada resonaba en su mente como un recordatorio de que detrás de cada verdad había una decisión que tomar, un desafío que enfrentar. Sin saberlo, Mariana se preparaba para embarcarse en un viaje que quizás la llevaría a lo más profundo de sus vínculos familiares, donde lo inesperado aguardaba. ¿Qué verdad se ocultaba tras la cortina de silencio que había mantenido unida a la familia? La respuesta estaba más cerca de lo que creía. Mariana sintió como una ola de inquietud la recorría al ver a Ángela fruncir el ceño. El teléfono seguía sonando, cada tonalidad parecía burlarse de su valentía en ese instante crucial. A medida que su suegra se alejaba para atender la llamada, el vacío dejó paso a la confusión. Ella se preguntó si había sido un error acercarse, la inquietud germinaba en su interior, amenazando con anidar el temor. «Debe seguir adelante», se repitió, buscando anclarse a su propio propósito. Sentada detrás del mostrador, tomó un respiro profundo, sintiendo el aire fresco de la carnicería reforzar su determinación. A pesar de la confusión de la situación, la ruptura del silencio había encendido algo en su interior, una chispa que la impulsaba a accionar. Decidida a no perder la oportunidad, comenzó a organizar su espacio mientras pensaba en qué más podía hacer. Además de hablar con Ángela, existían otros canales para acceder a esa verdad escondida. Se sintió atraída hacia sus colegas, cuya historia familiar se entrelazaba con la suya. Quizás necesitaba abrir un nuevo canal, buscar la verdad en sus relatos. Primero se acercó a Julia, su mente en un torbellino de decisiones. ¿Crees que podemos aprender de lo que ha pasado aquí? La pregunta nació de una combinación de curiosidad y necesidad de conexión. Los ojos de la joven aprendiz brillaron con la chispa de la complicidad, y Mariana sintió que estaban en la misma búsqueda. La respuesta fue casi inmediata. Claro, a veces solo hay que escuchar atentamente. Julia asintió, transformando el ambiente tenso en uno de cercanía. Fue en ese momento cuando Mariana se dio cuenta de que el camino que había decidido transitar no sería fácil,
pero que las decisiones correctas podían llevarla a un entendimiento más profundo. Mientras continuaban conversando, Julia comenzó a relatar historias sobre incidentes pasados de la carnicería. Habló de un antiguo carnicero, un tío que había sido el pilar del negocio. Sus palabras fueron una ventana hacia el pasado que Mariana no había anticipado. Con cada relato, una nueva pieza del rompecabezas se unía en su mente, algo que podría abrir una nueva dirección para su búsqueda. Mariana se sintió más fuerte, pero también más consciente de que con cada descubrimiento, la carga de la verdad se volvía más pesada. La lucha interna entre lo que significa desenterrar secretos familiares y el deseo de avanzar pesaba sobre ella. El conocimiento heredado podría liberar o condenar. Aprovechando la conversación, Mariana comenzó a cuestionar a Julia. ¿Sabes cuál fue su mayor temor? ¿Hubo algo que lo llevó a ese silencio? Sus palabras desafiaban, invitaban a explorar más allá del simple relato, buscando la raíz del miedo que había dominado su entorno. Él temía que las viejas historias volvieran. Sabía que había cicatrices que aún sangraban, respondió Julia, su mirada perdida en recuerdos que apenas comprendía. Las implicaciones de aquellas palabras reverberaron en la mente de Mariana. Entender que el pasado podía seguir afectando el presente la empujó a tomar decisiones vitales para sí misma y la familia. La puerta a la verdad empezaba a entreabrirse, pero estaba realmente preparada para lo que pudiera encontrar. Al finalizar la jornada, mientras ayudaba a cerrar la carnicería, la idea de reunirse con Ángela una vez más la atormentaba. El abandono de esa conversación podría ser una falta de respeto o una oportunidad perdida, cada paso que daba la llevaba más cerca de un precipicio. Aún así, la idea de confrontar esos secretos debía enfrentarlo. Con las últimas luces del día apagándose, sintió como esas revelaciones la acercaban a comprender no solo su familia, sino también su propio camino. Mariana comprendió que su viaje hacia la verdad requería más que curiosidad, necesitaba fuerza. Pero lo que se aproximaba era más complicado de lo que había imaginado. Una confrontación inesperada, un secreto revelado en el momento menos esperado, acechaba en la oscuridad. ¿Podría realmente enfrentar las consecuencias de su búsqueda? La respuesta quedaría suspendida en el aire, mientras la noche caía sobre la carnicería, dejando entrever que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mariana no podía sacudirse la sensación de inminente cambio mientras se dirigía hacia la casa de Ángela. Cada paso que daba la empujaba hacia la puerta, donde la verdad la aguardaba, como un felino acechante en la oscuridad. La conversación con Julia había dejado claro que los secretos familiares eran como sombras, podían alargarse y oscurecer el presente si no se les daba una forma. Durante la breve caminata, el torbellino de pensamientos en su mente clamaba por un orden. Se preguntaba si realmente estaba preparada para el peso de lo que podría averiguar, la idea de conocer el pasado de su familia la inquietaba. Tenía que decidir, buscaría la verdad para liberarse de las sombras que la atormentaban o se dejaría llevar por el miedo y el silencio. Al llegar, la casa parecía una cáscara vacía. Sin embargo, cuando cruzó el umbral, la atmósfera se tornó densa, como si cada rincón estuviera impregnado del silencio que había gobernado durante tanto tiempo. Ángela la recibía con una mirada que contenía un mar de emociones reprimidas. La tensión se palpaba en el aire, un preludio de lo que estaba por venir. Quiero hablar sobre nuestro pasado, comenzó Mariana, su voz firme, pero su corazón latía inquieto. La respuesta de Ángela quedó atrapada entre un suspiro largo y un gesto de descontento. ¿Es necesario desterrar viejas heridas? Lo que Mariana interpretó como un intento de disuadirla fue un reto. Era el momento de tomar el control de la conversación, de demostrar que no estaba dispuesta a retroceder. Es necesario para sanarnos, para entendernos, enfatizó, sintiendo el poder de cada palabra que pronunciaba. Ángela hizo una pausa, y en su expresión se dibujó la lucha interna entre el deseo de proteger y la necesidad de compartir. Por fin, la suegra susurró, la verdad tiene un precio y puede que no esté lista para pagarlo. Esas palabras resonaron en Mariana, quien comprendía la complejidad de la experiencia familiar. En lugar de continuar en la dirección que había imaginado, decidió cambiar su enfoque. Estoy dispuesta a escucharte, a entender, dijo lentamente, esperando que su sinceridad se reflejara en el rostro de Ángela. La suegra, a pesar de su resistencia inicial, pareció reconsiderar. Se dejó llevar por un torrente de recuerdos, historias que Mariana sabía que nunca había escuchado del todo.
Las anécdotas fluyeron unas a otras, llenando el espacio vacío que las había mantenido separadas. A medida que escuchaba, Mariana se veía a sí misma en el relato de Ángela, la lucha por reponerse de la pérdida, los sacrificios ocultos detrás de los recuerdos. Esa conexión la fortalecía, pero también suscitaba nuevas dudas. ¿Sería esta revelación un paso hacia la reconciliación o el inicio de un camino repleto de dolor? La noche avanzaba y las palabras compartidas se tornaron más íntimas. Sin embargo, una historia particular hizo que el pulso de Mariana se acelerara, una revelación sobre un secreto familiar relacionado con un antiguo negocio. Algo que había permanecido oculto, vinculado a decisiones que podrían haber cambiado el rumbo de sus vidas. Mariana sintió que la verdad era una entidad viva, pulsando entre ellas. La posibilidad de descubrir la raíz de tanto sufrimiento y de las decisiones que habían formado su presente la llenó de valor. Pero, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar? ¿Y cuáles serían las consecuencias de desenterrar ese pasado? La tensión se convertía en un edén de posibilidades donde el conocimiento podía liberar, pero también destruir. De repente, un golpe en la puerta interrumpió la conversación, trayendo consigo una nueva incógnita. ¿Quiénes estarían llamando a esa hora? La incertidumbre la envolvió nuevamente y Mariana se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las luces comenzaron a parpadear, como si la casa misma presagiara el inminente huracán de emociones que se desataría en el siguiente instante. La puerta se abrieron lentamente y la figura que apareció en el umbral prometía un nuevo giro en su historia, uno que podría cambiar la percepción de todo lo que había aprendido hasta entonces. La figura que se presentó en la puerta era un hombre, de aspecto cansado pero firme. Sus ojos oscuros investigaban la habitación como si buscaran no solo a Mariana, sino también las partes ocultas de una historia que apenas comenzaba a tomar forma. La tensión en el aire palpaba el umbral de la revelación inminente. Mariana preguntó con un tono grave que resonó en el silencio. Ella asintió, sintiendo como el corazón se le aceleraba. Su mente se llenó de preguntas, cada una más inquietante que la anterior. Soy Nicolás, el hermano de Ángela, continuó, avanzando con cuidado como si cada paso sobre el suelo de madera pudiera romper un delicado equilibrio. Mariana intercambió una mirada rápida con Ángela, quien ahora lucía visiblemente alarmada. No era solo la aparición de Nicolás lo que la desconcertaba, sino la inminente exposición de secretos que podrían reconfigurar su vida. Vine a hablar sobre la familia, dijo Nicolás, pasando por alto el saludo habitual. Hay cosas que deben aclararse antes de que sea demasiado tarde. Su tono, aunque directo, revelaba una preocupación que resonaba con la urgencia que Mariana sentía en su propio interior. ¿Qué quieres decir con demasiado tarde?, la cuestionó Mariana, sintiéndose atrapada por una mezcla de curiosidad y ansiedad. Era consciente de que cada palabra que intercambiaban podía ser un paso más profundo en un terreno pantanoso que ya empezaba a verse inestable. Nicolás respiró hondo como si preparara su mente para abordar una tormenta que se avecinaba. Los secretos que han rodeado a nuestra familia no solo han causado dolor. También han destruido la confianza. Quizás es hora de enfrentar lo que nos ha mantenido divididos. Mariana notó la forma en que su voz se asentaba con la gravedad del momento, no había vuelta atrás. Las palabras de Nicolás resonaban con el eco de una verdad que Mariana intuyó pero nunca había comprendido del todo. ¿Cómo podía una familia tan unida parecer tan fracturada? La seguridad que había sentido al estar con Ángela se marchitaba, reemplazada por un frío sudoroso que la cubría. ¿Sería posible que toda su vida hasta ahora había estado entretejida con mentiras? Lo que estás a punto de escuchar cambiará todo, continuó Nicolás, sus ojos fijos en ella. Los negocios que mencionó Ángela no son solo recuerdos, son la raíz de las tensiones que hemos intentado ocultar durante demasiado tiempo. Mariana sintió como la realidad se deslizaba bajo sus pies. Quería huir, deseaba que todo esto fuera un mal sueño, pero el temblor en la voz de su cuñado la mantenía anclada a la realidad. Cada dato que Nicolás compartiera la acercaría más a la verdad, pero también la expondría a una mayor vulnerabilidad. Estaba preparada para eso. Me he preparado toda mi vida para este momento, expresó con una convicción que la sorprendió. Era un reflejo de su deseo de liberarse, de empezar el proceso de sanación que tantas veces había relegado. Necesitamos hablar, Nicolás. La conversación giró hacia la historia familiar, y Mariana se vio arrastrada a una narrativa desconocida que incluso Ángela parecía regañada por el peso de tan doloroso legado.
Sin embargo, en medio de las revelaciones, creció un dilema. Aunque el conocimiento frecuente trajo la posibilidad de liberación, también presentó la inquietante certeza de que la unión familiar podría fracturarse aún más. Mientras las luces comenzaban a parpadear más intensamente, Mariana entendió que la siguiente parte de su viaje requeriría un coraje que nunca había imaginado que poseía. Sabía que lo que aprendería sobre su herencia transformaría no solo su conexión con Ángela y Nicolás, sino su percepción sobre sí misma. Justo cuando se disponía a profundizar más en el relato, un sonido estremecedor hizo eco en la habitación, seguido de murmullos fuera de la casa. Las palabras de Nicolás se detuvieron, y la mirada de ambos se tornó en miedo. ¿Qué más estaba a punto de revelarse? ¿Quién o qué más iba a alterar el curso de sus vidas? Mariana sintió que el verdadero desafío se precipitaba hacia ella. Sin previo aviso, un nuevo visitante se perfilaba en el horizonte, uno que podría traer consigo el clamor de revelaciones aún más profundas. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba a punto de descubrir? La noche se oscurecía mientras el eco de imágenes no vistas comenzaba a surgir entre las sombras, y Mariana supo que el viaje apenas comenzaba. La tensión en la habitación creció palpable y opresiva. Mariana sintió que el aire se tornaba pesado a medida que un nuevo sonido resonó, el crujir de la puerta al abrirse lentamente y la figura que aparecía en el umbral. Un destello de luz iluminó momentáneamente su rostro, revelando un cansancio que parecía ir en sintonía con el estado emocional que todos compartían. ¿Quién era? ¿Estás lista para lo que va a venir?, preguntó Nicolás, su voz grave mezclada con un leve temblor. Era una pregunta simple, pero la respuesta a ella podía reconfigurar el mundo que Mariana conocía. Se escuchaba el murmullos entre la oscuridad, como si el eco de un secreto antiguo se filtrara entre las sombras, esperando a ser descubierto. La mente de Mariana se aferraba a la urgencia del momento. Se preguntó qué partes de su historia personal habían sido manipuladas, qué elementos de su identidad se formarían a partir de las palabras que pronto escucharían. Su deseo de desentrañar la verdad era abrumador. Comprendió que la única forma de avanzar era atravesar el laberinto de dolor que parecía constriñir su vida. Iré, decidió con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. La valentía que afloró desde lo más profundo de su ser fue un destello de claridad en medio de la confusión. A medida que se acercaban, un aire de determinación comenzó a formarse. Su necesidad de verdad era más fuerte que cualquier miedo que pudiera surgir. El nuevo visitante era un hombre de estatura robusta, con rostro conocido. Mariana sintió un tirón en su memoria y recordó imágenes fugaces de su infancia, sus risas perdidas, y los murmullos de su familia en torno a la mesa. Sin embargo, ahora cada recuerdo se sentía como un rompecabezas incompleto. Tío Gregorio, susurró, reconociendo la figura que había representado tanto en su vida. No hay tiempo que perder. El pasado nos está alcanzando, dijo Gregorio, sus ojos portando una mezcla de preocupación y determinación. Mientras los tres se acomodaban alrededor de la mesa, la atmósfera se tornó sombría, como si el espectro de las revelaciones comenzara a envolverlos en una mantilla de inquietud. Nicolás empezó a relatar historias de la infancia de Ángela y los oscuros secretos que habían moldeado la familia, desde promesas rotas hasta conflictos que resonaban en temporadas de festividades apagadas. Mariana escuchaba con los labios apretados, cada palabra calando hondo en su sentido de pertenencia, cada relato revelando escollos ocultos de traición y promesas olvidadas. Durante esas narrativas, Mariana encontró asombrosas conexiones que escapaban a su entendimiento. Cada secreto desenterrado era un ladrillo que podía levantar tanto muros como puentes. Se dio cuenta de que parte de su crecimiento personal se había visto atrapado en la niebla de la familia. Necesitaba resignificar su historia, no solo como nuera, sino como un nuevo ente que podría propiciar cambios. Podía ser la pieza que al descubrirse uniría a la familia o profundizaría las grietas existentes. Goteando desde la voz de Gregorio, surgieron verdades que conectaban el pasado con el presente. Mariana sintió su estómago revolverse cuando le contaron sobre decisiones que habían afectado a generaciones. Las decisiones erróneas que marcaban el rumbo. Su deseo de liberarse del peso de la ignorancia la empujó a cuestionar, ¿cuánto tiempo más viviré así, sin entender la verdad? Pero el temor a lo desconocido, a la reacción de quienes rodeaban ese mundo convulso, la mantenía a la orilla de la revelación. A medida que la conversación avanzaba, la pregunta de si podría manejar la verdad comenzaba a repetirse en su mente, casi como un mantra urgente.
Sin embargo, el crujir de una puerta interrumpió la conversación de manera abrupta. El sonido rompió el frágil silencio, llevándolos a una nueva inquietud. La noche tenía más secretos bajo su manto. Mariana sintió que una nueva revelación estaba a punto de emerger en este tenso cruce entre el conocimiento y la negación. ¿Qué otro misterio familiar aguardaba para ser desterrado a la luz? Era un eco de promesas manteniéndose entrelazadas con realidades que se negaban a ser ignoradas. Mariana sintió que su corazón latía con más fuerza al escuchar la puerta crujir. Sus pensamientos estaban en un torbellino, entrelazando la curiosidad por descubrir la verdad y el miedo por lo que pudieran encontrar detrás de esa nueva revelación. Gregorio y Nicolás compartieron una mirada significativa, sus rostros tensos como si la entrada de una nueva figura pudiera desatar una tormenta de emociones que ya empezaba a gestarse. «Es ahora o nunca», pensó. Tenía que recordar por qué había decidido estar allí, enfrentándose a la historia oculta de su familia. Esa decisión significaba tomar el control de su vida, no dejarse moldear por sombras del pasado que nunca había elegido. La puerta se abrió completamente, revelando a la cuarta persona en la sala, un joven de cabello desordenado y mirada intensa, que parecía llevar la carga de las verdades escondidas. Ernesto, el hermano menor de Nicolás. Su presencia era inusual en ese contexto y a la vez vital. Mariana sintió que el clima emocional en la habitación se transformaba otra vez. La tensión se hacía más densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Ernesto se acercó y, a diferencia de los demás, no expresó preocupación. Su voz era un murmullo firme que cortó el silencio. «Hay algo que no saben, y es grave», dijo mientras se acomodaba entre ellos. Mariana sabía que esa frase podría servir de puente hacia una mayor comprensión, pero también era un recordatorio de que los secretos familiares podían llevar cargas inesperadas y dolorosas. Respiró hondo y se preparó mentalmente. A pesar de su desasosiego, sentía que cada palabra fue un ladrillo que fortificaba su camino hacia la verdad. El joven compartía relatos de decisiones que sus padres habían tomado en un periodo tumultuoso. Un asunto que involucraba negocios fallidos, amistades traicionadas y la quiebra emocional de quienes una vez habían sido cercanos. Mariana notó cómo esos relatos revelaban la fragilidad de los vínculos familiares construidos sobre mentiras. Su necesidad de encajar, de ser parte del tejido familiar que había decidido hacerse un ovillo, se tambaleaba. Se preguntaba qué papel había jugado su dolor sin ser consciente de ello. Contemplando al joven, comenzaron a surgir preguntas en su mente. Ernest se mostraba ansioso, pero su brío también iluminaba un camino hacia la aceptación y la reconciliación. ¿Acaso él había elegido abrazar esa historia para no repetir los errores de generaciones pasadas? En ese instante Mariana comprendió que podría encontrar fortaleza en el propio desgarro del pasado. Ella también podría escribir su historia. «Si quieres cambiar tu presente, primero debes entender tu pasado», murmuró para sí misma, entremezclando la reflexión con cada detalle que surgía. Estaba en el umbral de algo que podía ser transformador. Con cada nuevo secreto revelado, sentía que se desprendía de cadenas invisibles que la mantenían atada a un papel que nunca eligió. Las palabras de Ernesto eludían el dolor, pero a la vez lo traían a la superficie. La duda y el miedo volvían a surgir, pero también había una chispa de determinación más fuerte que antes. ¿Podría ser realmente la portadora del cambio familiar? De repente una mención a un antiguo documento familiar detuvo su discurso. Gregorio se tensó mientras Nicolás mostraba señales de incomodidad. «No dejes que eso salga», insinuó Ernesto con voz preocupada. La alerta y el deber de proteger la historia familiar se hacían evidentes. Mariana sintió la presión de la revelación caer sobre ella. ¿Debería aceptar el status quo de su familia o arriesgarse a desterrar esos secretos a la luz? Esa decisión ante la verdad no era solo sobre su historia, sino sobre el futuro que podrían crear en conjunto. En ese instante el peso de su identidad la impulsó a desafiar los límites que ella misma había construido. Despojada de su independencia, se preguntó si el nuevo rumbo que tomarían quizás la llevaría a descubrir más que solo la verdad familiar, podría también descubrir quién era realmente Mariana. La tensión se palpaba, y ella sabía que el siguiente paso era su elección. ¿Tendría el valor de enfrentarse a lo que vendría? La noche aún guardaba secretos y cada uno de ellos resonaba en su pecho. Mientras la verdad se cernía sobre ellos, un nuevo sentimiento de esperanza emergía.
Estaba preparada para descubrir cómo los lazos de sangre construyen muros, pero también pueden ser la clave para su libertad. Con cada historia que escuchaba, una parte de ella se volvía más fuerte. La verdad se estaba acercando, quizás más de lo que había imaginado. Mariana sintió como cada palabra de Ernesto resonaba en su mente como un eco inquietante. La atmósfera se volvió más densa a medida que el desconocido documento familiar se convirtió en el centro de su atención. Se preguntaba qué secretos podrían estar ocultos y cómo estos afectarían su existencia y la de los demás. La última frase de Ernesto quedó como un frío presagio en el aire. ¿Qué significa este documento?, preguntó intentando mantener la voz firme, a pesar de que su corazón latía en un ritmo frenético. La respuesta de Ernesto no se hizo esperar. Con un tono más grave comenzó a revelar que ese documento contenía detalles sobre una parte de la historia familiar que había sido cuidadosamente enterrada. El relato de Ernesto estaba cargado de ansiedad, cada palabra desnudaba la complejidad de la situación. Mariana entendía que, más allá de la historia personal, estaban hablando de la ilusión de un legado que nunca existió realmente. Era como si, en ese momento, el objetivo de la conversación se transformara de un mero descubrimiento a un desafío existencial. Mientras escuchaba, Mariana empezó a evaluar sus propias expectativas en relación con su familia. Todo lo que se había construido en torno a su identidad parecía tambalearse ante la inminente posibilidad de que todo lo que sabía podía ser un engaño. ¿Qué pasaría si los refugios que había creado a su alrededor eran solo castillos de arena? Esa idea provocó una tormenta interna. Sin embargo, el reto representaba también una oportunidad de transformación personal, la posibilidad de redefinirse sin las cargas del pasado. Eso no puede ser cierto, interrumpió Nicolás, la voz temblando ligeramente. A su lado, Gregorio mantuvo el silencio, observando con expresión soterrada. Era evidente que ambos lidiaban con sus propias sombras. Mariana se dio cuenta de que cada uno estaba enfrentando sus propios demonios, reforzando su determinación de encontrar respuestas. Así, el desasosiego ante lo desconocido comenzó a cambiar su perspectiva, convirtiéndola en un catalizador para actuar. ¿Por qué no podemos enfrentarlo juntos?, sugirió, mirando a cada uno de ellos. Quizás al abrir la caja de Pandora, podamos encontrar una forma de sanar, de reconstruir. Su voz tembló por un momento, pero de inmediato se sintió más firme. Era una invitación a la vulnerabilidad, una llamada a la autenticidad. En su interior, Mariana se dio cuenta de que estaba buscando no solo la verdad, sino también formas de liberar a cada uno de ellos del peso de las expectativas externas. La incomodidad de sus compañeros era palpable, pero Mariana no retrocedió. Aquella conversación podría muy bien ser el inicio de un nuevo camino. Mi mente empezó a conjugar ideas sobre cómo podría abordar esta situación, aún sin conocer la profundidad del secreto, pero cada vez más decidida a desenterrarlo para que pudieran entenderlo juntos. El silencio que siguió a su propuesta se convirtió en una carga. Mariana sintió que, aunque el miedo era una emoción poderosa, la alternativa de permanecer en la ignorancia era aún más aterradora. Vislumbraba la posibilidad de liberarse no solo de las mentiras familiares, sino también de las ataduras que le habían impedido formarse como una persona autónoma. De repente, una sección del documento mencionado comenzó a cobrarse vida en su mente. ¿Y si esta revelación la llevaba a entender no solo la historia de su familia, sino también su propio sentido de identidad? Antes de desprenderse de esa herencia emocional, tal vez necesitaba explorar su verdadera esencia, su valentía. Lo que somos no está definido solo por lo que nos cuentan, sino por lo que decidimos hacer con esa información, reflexionó en voz alta, sintiendo como una nueva determinación empezaba a afianzarse en su interior. Este sería el momento de desafiar su propio miedo y ser la portavoz de un cambio que su familia había evitado durante demasiado tiempo. Sigamos adelante, dijo de nuevo, esta vez con una voz firme. Estamos juntos en esto. La verdad puede ser inquietante, pero es nuestra oportunidad de redefinir nuestra narrativa. En ese instante Mariana supo que no estaba sola en esta búsqueda. Juntos podían ser sus propios héroes, enfrentarse a las sombras y salir a la luz. Mientras Nicolás y Gregorio comenzaban a procesar su respuesta, un nuevo documento apareció en la mesa, un viejo testamento que parecía ser la clave para entender todo. Mariana sintió que la verdad estaba más cerca que nunca, pero también sabía que desentrañar esos secretos requeriría un coraje que nunca había tenido que demostrar antes. Sin embargo, el tiempo para esperar y temer había terminado.
Era momento de actuar, de confrontar lo que vendría. La acción estaba en sus manos, pero la pregunta persistía: ¿podría realmente enfrentar las verdades que yacían en esos papeles, o se vería abrumada por el legado de dolor y desconfianza que la historia de su familia encerraba? La respuesta estaba a punto de revelarse en la próxima reunión. Sin vuelta atrás, Mariana se preparaba para el desafío que podría cambiar la forma en que entendía su vida y su historia familiar para siempre. Mariana se sentó al borde de la mesa, las manos temblorosas pero decididas. Ante ella, el Viejo Testamento se convirtió en el símbolo de su búsqueda de la verdad. Era hora de enfrentar finalmente los secretos que habían estado plasmados en sábanas de silencio por demasiadas generaciones. Necesitamos abrirlo juntos, dijo, mirando a Nicolás y Gregorio. Percibió cómo los ojos de ambos, llenos de dudas y temores, comenzaban a brillar con una chispa de reconocimiento. Era un momento decisivo, un punto de inflexión en sus vidas individuales y familiares. La revelación de aquel documento prometía no solo desenterrar verdades ocultas, sino también reintegrar a la familia en un nuevo marco de honestidad. Nicolás tomó el testamento en sus manos y lo abrió lentamente. Sus ojos recorrían las palabras escritas, cada frase parecía resonar con la vitalidad de las decisiones tomadas en un tiempo remoto. Aquí habla de sacrificios, de legados, pero también de traiciones, manifestó con voz grave. Para Mariana, esas palabras eran un eco de la historia que había estado buscando comprender. La tensión se convirtió en un crisol de emociones. La antigua herencia se manifestaba no solo como un peso, sino como una llave para el futuro. Mientras su hermano leía, Mariana sintió que cada palabra trazaba su propio camino hacia la libertad. No sería solo ella la que cambiara ese legado, esta decisión estaba transformando a todos ellos. De repente, a medida que el relato se desenmarañaba, comenzó a surgir un patrón: decisiones impulsadas por el miedo y el desamor habían fracturado la confianza familiar. Esa historia dolorosa, una vulnerabilidad histórica, estaba atormentando a todos por igual. Mariana sintió que comprender este marco tendería puentes hacia su propia redención. El deseo de cambiar la narrativa se hacía más fuerte, y su compromiso de notificar esa verdad se reforzó en su corazón. Lo que hemos vivido en el silencio nos ha mantenido divididos, dijo Mariana, con un tono de determinación. Es tiempo de hacer las paces con nuestro pasado. Juntos podemos construir una historia diferente. Su voz resonó en el ambiente, dejando claro que la valentía estaba naciendo en su interior. Nicolás asintió, sintiendo cómo la revelación comenzaba a calar hondo. No es solo un documento, es nuestra historia, murmuró. La comprensión de que eran parte de una misma narrativa era un cambio crucial. Mariana ya no era solo la nuera temerosa que había llegado a la familia, sino un miembro que deseaba forjar lazos más fuertes. Gregorio, que se había mantenido al margen, finalmente rompió su mutismo. Puede que haya cicatrices, pero con esta verdad abrirá la posibilidad de sanación, afirmó. Su espíritu de reconciliación iluminó el camino hacia adelante. A medida que compartían observaciones y sentimientos, la conversación se tornó sanadora. Las historias individuales se entrelazaban en una narrativa colectiva, donde el dolor se convertía en comprensión. Cada miembro de la familia comenzó a lidiar con su propio dolor, encontrando fuerza en la vulnerabilidad de compartir. Mariana se sintió más fuerte, más segura. La incomodidad había dado paso al crecimiento, comprendió que el cambio solo podía ser posible al aceptar la verdad y transformarla en una lección de vida. La conexión que antes parecía frágil, comenzaba a fortalecerse con cada palabra. Finalmente, cuando Nicolás cerró el testamento, Mariana sintió una liberación. El aire parecía más ligero. Habían dado pasos hacia un nuevo futuro, uno donde la transparencia podía florecer. La familia tenía la oportunidad de ser más que el temido legado, podían ser arquitectos de su propia narrativa. Tenemos mucho por delante que construir juntos, dijo con una sonrisa renovada. La oscuridad se desvanecía, la luz de la verdad comenzaba a abrirse paso. La promesa de un futuro unido y honesto estaba al alcance de la mano. Así, en medio de los ecos pasados, Mariana finalmente encontró su lugar. No solo como nuera, sino como un pilar de la familia, un símbolo de transformación y redención. Al salir de la casa, sintió que la carga se había aligerado y una nueva confianza había tomado su lugar. La búsqueda de la verdad no solo había redefinido su relación con Ángela, Nicolás y Gregorio, había esculpido su propio ser, reafirmando su valor y su voz.
Este nuevo capítulo en su vida no solo era un destino, sino una fuente de inspiración. Mariana sabía que el poder de la verdad había transformado su vida y cada paso que daba hacia el futuro estaría impulsado por esa revelación. Estaba lista para abrazar la vida que siempre había soñado, enfrentando los desafíos con una confianza que nunca había sentido antes. Su viaje finalmente era uno de autonomía y autenticidad, donde el legado familiar se había convertido en un lienzo de posibilidades futuras. Bienvenidos a un mundo donde la verdad y el amor resplandecen con la claridad de un nuevo amanecer. Mariana no solo había superado sus miedos, había conquistado su historia. No esperen ni un segundo más para compartir esta transformación imborrable. Sigan el viaje de las historias que marcan la diferencia, suscríbanse inminentemente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a crecer y comenten sus reacciones y teorías sobre este impactante desenlace. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.